Hola a todos. Nunca he sido de escribir mucho en foros, pero hoy, después de todo lo que ha pasado, siento que necesito compartir. Es extraño, ¿saben? Uno pasa toda la vida pensando que ciertas cosas son normales, que ciertos dolores son simplemente así son las cosas, hasta que un día, de la nada, algo hace clic. Y cuando hace clic, no hay vuelta atrás. Soy Luz María, y por años, muchísimos años, viví una vida que no era mía. Vivía para los demás, especialmente para mi hijo, Santiago, y su esposa, Tania. Ellos siempre fueron diferentes. Siempre me pedían una cosa aquí, otra allá, y yo, como buena madre, siempre se las daba. Creía que era mi deber, mi función en la vida, ayudar. Ellos lo sabían, claro, sabían de mi generosidad, y honestamente, abusaban de ella. No era solo dinero, ¿saben? Era mi tiempo, mi energía, mi paz. Yo era la proveedora, la niñera, la empleada, la consejera y al final, la invisible. Parece un cliché, pero es la pura verdad. Me sentía como un mueble en su casa, algo que estaba allí para ser usado y que nadie realmente miraba o le importaba. Y lo peor es que Nora, mi nieta, ya estaba empezando a aprender ese tipo de comportamiento. Verla reproduciendo algunas actitudes de Santiago y Tania me partía el corazón, pero simplemente no sabía cómo salir de esa situación. Era un ciclo vicioso, una rutina que me chupaba el alma, y no veía la luz al final del túnel. Me encontraba pensando, ¿será que la vida es solo esto? ¿Nací para ser la alfombra de los demás? Esa pregunta me atormentaba día y noche, pero entonces, gente, la cosa llegó a un punto que nunca imaginé que llegaría. Yo tenía un anillo de compromiso, una joya simple, ¿saben? Pero que tenía un valor sentimental enorme para mí. Era de mi madre, luego pasó a mí. No valía una fortuna en dinero, pero para mí era mi historia. Lo guardaba con un cariño que ustedes ni se imaginan. Era un recuerdo de mis padres, de mis sueños, de una época en que la vida parecía más ligera. Lo usaba en 1900 ocasiones especiales o simplemente para sentirme más cerca de ellos. Era mi pequeño tesoro particular, algo solo mío en un mundo donde todo parecía ser de todos, menos mío. Y era lo único que tenía que nadie podía quitarme. Al menos eso pensaba hasta aquel día. Un día, yo estaba en su casa y Tania estaba súper emocionada con un teléfono nuevo que quería. Hablaba sin parar sobre las funcionalidades, la cámara, todo. Y Santiago, con esa cara de quien va a hacer una travesura, me pidió dinero, prestado, para su viaje a Cancún, como si yo fuera un cajero automático ambulante. Y yo, con mi inocencia de siempre, empecé a buscar en mi bolso la tarjeta para sacar dinero. Fue en ese momento que me soltaron la bomba. Ah, mamá, sobre el anillo. Lo vendimos para completar el dinero del celular de Tania. Te daremos el valor después, no te preocupes. Se me heló el cuerpo al instante. No podía respirar. El anillo. Mi anillo. ¿Dónde estaba la dignidad en eso? ¿Dónde estaba el respeto? Fue allí, en ese instante, que algo se rompió dentro de mí. No se rompió de forma dolorosa, como antes, sino de un modo que abría espacio para algo nuevo. Fue una ira fría, una certeza de que aquello no podía continuar. El llanto no vino, solo un vacío enorme y una decisión silenciosa. Salí de allí ese día medio en shock. Llegué a casa y la escena del anillo, de aquel desinterés, no se me salía de la cabeza. Recuerdo haber ido a la cocina, tomado un vaso de agua y haberme sentado en mi sillón. Miraba mis manos, que por tantos años trabajaron, cuidaron, y me preguntaba cómo había permitido llegar a ese punto. El vacío en mi pecho era inmenso, pero junto con él, una chispa, una minúscula llama, comenzó a surgir. No era de tristeza, ni de lástima por mí misma. Era algo nuevo, diferente. Era una indignación que ya no me dejaba callada, que ya no me permitía ser la buena Luz María que aceptaba todo en silencio. Pasé la noche en vela, repasando cada humillación, cada pedido de dinero que yo sacaba de mi propia boca para darles, cada vez que me sentí una nada. Recuerdo haberme levantado y caminado por la casa, como un fantasma,
Cada rincón de aquel lugar parecía hacer eco de mis propias debilidades, pero a cada paso, esa chispa se convertía en una llama. Empecé a pensar en todas las veces que me anulé, que aguanté cosas, y entonces una cosa me vino a la cabeza: el coche. Aquel coche que Santiago andaba diciendo que era suyo, pero que, en realidad, estaba a mi nombre. Fue la primera idea que surgió, un punto de partida para este cambio que ni sabía que estaba empezando a vivir. Era un símbolo, ¿saben? Aquel coche representaba tanto mi libertad como la explotación de ellos, y decidí que por allí comenzaría a revertir la situación. A la mañana siguiente, me desperté con una energía que no sentía hacía mucho tiempo. No era una energía buena, de felicidad, sino una energía de propósito, de basta. Parecía que un resorte había estado comprimido por años, y ahora, finalmente, se estaba soltando. No sabía bien qué hacer, pero sabía que ya no podía quedarme quieta. Empecé a arreglarme, y cada prenda que elegía parecía tener un significado diferente, como si me estuviera vistiendo para una batalla que había pospuesto por demasiado tiempo. La Luz María de antes, aquella que se encogía y se disculpaba por existir, estaba quedando atrás. Lo sentía en mi cuerpo, en mis pensamientos, en cada célula. Lo primero que hice fue ir a mi cajón de documentos. Tomé la carpeta donde guardaba todo lo importante: mi partida de nacimiento, mi DNI y, por supuesto, los documentos del coche. Estaban allí, intactos, con mi nombre en letras grandes y claras. Era la prueba que necesitaba. Santiago siempre decía que el coche era suyo, que lo había comprado de mí, pero nunca hubo papel, nunca hubo nada. Era solo otra mentira, otra forma de controlarme. Y sostener esos documentos en mis manos me dio una fuerza que no sabía que tenía. No estaba sola, tenía la verdad. Y la verdad, en ese momento, era mi mayor baza. Mi primera parada fue el departamento de tránsito. Nunca había ido allí sola para resolver algo tan grande. Siempre había alguien para ayudarme, lo que generalmente significaba alguien diciéndome qué hacer. Pero esta vez era yo por mí misma. La fila estaba enorme y sentía mi corazón latiendo fuerte, una mezcla de ansiedad y una determinación que no reconocía. Miraba a las personas a mi alrededor, cada una con su propia historia, y pensaba en la mía. Yo estaba allí para reescribir un pedazo de ella, para recuperar lo que era mío por derecho. A cada paso que daba en esa fila, me sentía más cerca de algo que no sabía bien qué era, pero que parecía ser la libertad. Cuando llegó mi turno, entregué los documentos con las manos un poco temblorosas. Expliqué la situación, de forma simple y directa, como si estuviera contando una historia que ya había memorizado de tanto pensar en ella. El empleado, un joven, miró los papeles. Luego me miró con una expresión seria. Pensé que me iba a decir que no se podía, que era complicado, pero él solo confirmó: sí, señora, el vehículo está a su nombre. Puede solicitar la segunda copia del documento de registro y el bloqueo de la transferencia si lo desea. Esas palabras fueron como música para mis oídos. No era la burocracia del lugar, era la confirmación de que tenía razón, de que no estaba loca. El coche era mío y tenía el poder de probarlo. Fue un suspiro de alivio que ni sabía que estaba conteniendo. Salir de aquel lugar con los papeles en la mano fue como salir de una niebla que me cegaba hacía años. Sentía el sol en el rostro de una manera diferente, más intensa. Y no era solo el sol, era la sensación de que había hecho lo correcto, lo primero correcto en mucho tiempo. Llamé a una amiga antigua, Lucía, que siempre me decía que despertara a la vida. Ella no sabía ni la mitad de lo que yo pasaba, pero siempre me escuchaba con cariño. Le conté lo que había hecho, y su voz al otro lado de la línea estaba llena de una admiración que me hizo bien. Ella dijo: finalmente, Luz María, finalmente te estás poniendo a ti misma en primer lugar. Aquello me dio aún más impulso, pero la parte más difícil aún estaba por venir: confrontar a Santiago y Tania. Sabía que no lo aceptarían de buenas a primeras. Ellos nunca aceptaron un no. La idea de enfrentarlos me daba escalofríos, pero ya no era ese miedo paralizante de antes. Era un miedo que venía mezclado con una valentía nueva, una fuerza que estaba descubriendo en mí. Pensé:
Van a gritar, van a intentar manipularme, pero ya no soy la misma. Y esa certeza era como un escudo. Respiré hondo, tomé el teléfono y con las manos aún un poco temblorosas, pero firmes, marqué el número de Santiago. Cuando contestó, su voz era la de siempre, un poco apresurada, como si yo estuviera interrumpiendo algo importante. «Mamá, ¿todo bien? ¿Pasó algo?», preguntó, con un tono que no expresaba mucha preocupación, más bien una curiosidad pasajera. Respiré hondo, controlando el temblor en la voz. «Santiago, necesito hablar contigo y con Tania sobre el coche y sobre otras cosas», dije, tratando de sonar lo más firme posible, aunque por dentro mi corazón estuviera latiendo a 1000. Él dudó un poco, lo que ya era una señal de que sabía que algo venía. Sabía que esperaba que lo estuviera llamando para ofrecer ayuda o resolver algún problema de ellos. «¿Coche? ¿Qué coche, mamá? ¿Estás bien? ¿Pasó algo?», preguntó, y pude sentir el tono de irritación empezando a aparecer en su voz, un poco de impaciencia. No cedí. «El coche que está a mi nombre, Santiago, el que usas. Necesito resolver esto. ¿Puedo ir hoy por la tarde?», insistí, sin darle espacio para que me enredara. Hubo un silencio al otro lado de la línea, e imaginé a él y a Tania mirándose, tratando de entender qué estaba pasando. Finalmente, dijo, un poco a regañadientes: «Está bien, mamá. Puedes venir. Estamos en casa». Colgué el teléfono y sentí una mezcla de alivio por haber dado el primer paso y un nerviosismo enorme por lo que estaba por venir. Pero la certeza de que estaba haciendo lo correcto me impulsaba. Era ahora o nunca. El camino hasta su casa parecía más largo de lo normal. Cada curva, cada semáforo, me daba más tiempo para pensar en lo que iba a decir. Ensayaba las frases en mi cabeza, tratando de encontrar el tono correcto. Firme, pero no agresivo. Decidido, pero sin drama. No quería pelear, quería resolver. Quería dejar claro que la Luz María de antes ya no existía. Me encontraba apretando el volante, sintiendo la palma de mis manos sudar, y una voz muy en el fondo me decía: «Luz María, puedes hacerlo. Es tu vida». Y esa voz me daba la fuerza que necesitaba para continuar. Cuando estacioné frente a la casa, vi el coche, aquel que era mío por derecho, aparcado en el garaje. Eso me dio un nudo en la garganta, pero también me llenó de una determinación fría. Respiré hondo varias veces, tratando de calmar el corazón que parecía querer salírseme por la boca. Apagué el motor, tomé mi bolso y salí del coche. Cada paso hacia su puerta era un paso hacia mi propia libertad. Toqué el timbre y el sonido parecía resonar dentro de mí, anunciando el inicio de una nueva fase. Estaba lista para lo que viniera. Tania abrió la puerta, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Me invitó a entrar, y la casa que conocía tan bien parecía diferente ese día. Más fría, más distante. Santiago estaba sentado en el sofá, con el celular en la mano, y solo levantó la cabeza cuando yo ya estaba en la sala. Nora estaba jugando en el suelo, y por un momento mi corazón se encogió al ver a mi nieta allí, tan ajena a la tensión que flotaba en el aire. Me senté en el sillón de siempre, pero esta vez no me sentía pequeña en él. Me sentía presente. «Entonces, mamá, ¿qué pasó?», Santiago preguntó, el tono ya con un toque de impaciencia. Respiré hondo y los miré a los dos. «Vine a hablar sobre el coche, Santiago, y sobre el anillo, y sobre vuestro viaje a Cancún». Empecé, y la mención del anillo hizo que Tania palideciera. Santiago soltó el celular. El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Vi sus miradas de quien fue atrapado en flagrante, y eso me dio aún más certeza de que estaba en el camino correcto. La voz de ellos, que antes me intimidaba, ahora parecía débil ante mi determinación. «¿Cómo así, mamá? ¿El anillo? Ya te lo explicamos». Tania intentó intervenir, con la voz embargada, pero yo levanté la mano, pidiendo que se detuviera. Por primera vez en la vida, sentí que tenía el control de la situación. Sé lo que me explicaron, pero ahora soy yo la que va a explicar algunas cosas. El anillo tenía un valor sentimental que ustedes no entienden, y venderlo a mis espaldas para comprar un celular fue la gota que derramó el vaso. Y el coche,
El coche está a mi nombre, y vine a buscar el coche hoy. El silencio volvió, aún más pesado. Se miraban entre sí, y vi el miedo en sus ojos, el miedo de perder lo que ellos creían que era suyo por derecho. Santiago se levantó del sofá. La expresión en su rostro se endureció. Mamá, no dramatices. Siempre te hemos ayudado. Y el coche, usamos el coche. Ya ni conduces bien, dijo, intentando menospreciarme, como siempre. Pero esta vez sus palabras no me afectaron. No se trata de drama, Santiago. Se trata de respeto. Y sí, conduzco. Y el coche es mío. Ya fui al departamento de tránsito. Tengo los documentos aquí. Saqué la carpeta de mi bolso y se los mostré. Sus ojos se abrieron de par en par. Tania se llevó la mano a la boca y Santiago retrocedió un paso. Sabían que no estaba mintiendo. Ese momento, la expresión de shock en sus rostros valió por todos los años de explotación. Era mi victoria silenciosa. Santiago intentó argumentar. Su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Mamá, no puedes hacer esto. ¿Cómo vamos a trabajar? Y Nora, ¿cómo la vamos a llevar a la escuela? Estaba desesperado, y yo veía que no era preocupación por mí, sino por lo que iba a perder. Tania, con los ojos muy abiertos, no podía decir ni una palabra, solo me miraba como si me hubiera convertido en otra persona. Y realmente lo había hecho. La Luz María que ellos conocían, la que decía sí a todo, esa ya no estaba allí. En su lugar había una mujer harta de ser explotada. Tendrán que arreglárselas como yo me las he arreglado toda la vida, respondí, con una calma que me sorprendió. ¿Y Nora? Ustedes cuidan de ella. Ya no soy su niñera particular. En cuanto al coche, me lo llevo hoy. La frase salió de mi boca con una firmeza que me enorgulleció. Vi la mandíbula de Santiago caer. Ellos nunca, en todos esos años, me habían visto reaccionar así. Su sorpresa era palpable, y yo sabía que ese era el momento crucial, el punto de inflexión definitivo. Tenía que mantener mi postura, no ceder ni un milímetro. Santiago intentó una vez más, el rostro rojo de ira. «Mamá, estás siendo injusta. Te amamos. No puedes hacerle esto a tu propia familia». Su voz estaba llena de un victimismo que yo conocía muy bien, una táctica antigua para hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionó. Lo miré a los ojos, y mi mirada no vaciló. Si me amaran de verdad, no me habrían explotado por tantos años. No habrían vendido mi anillo. Amor no es eso, Santiago. Amor es respeto, y ustedes nunca me han respetado. La verdad salió tan cruda que hasta yo me sorprendí con la fuerza de mis propias palabras. Tania empezó a llorar, un llanto de desesperación, no de arrepentimiento. «Luz María, por favor, no tenemos dinero. ¿Cómo vamos a vivir ahora?» Observé su llanto, que antes me conmovería, ahora parecía solo una actuación. Eso es problema de ustedes. Son adultos, siempre se las arreglaron para conseguir lo que querían, ¿verdad? Pues bien, ahora arréglenselas sin usarme. La frase final salió con una frialdad que no sabía que tenía, pero que era necesaria. Estaba allí para rescatarme a mí misma, y no para arreglar sus vidas de nuevo. Era hora de que ellos enfrentaran las consecuencias de sus propias elecciones. Nora, que estaba jugando en el suelo, percibió el ambiente tenso y empezó a quejarse. Esto me partió el corazón, pero sabía que era un precio a pagar. No quería que creciera pensando que explotar a los demás era normal, como hacían sus padres. «Santiago, dame la llave del coche, o llamaré a la policía», dije, con voz firme, sin dar espacio a más discusiones. Él me miró, y vi en sus ojos que sabía que hablaba en serio. La ira se mezclaba con una desesperación creciente en su rostro. Dudó un momento, pero luego, con un suspiro derrotado, tiró las llaves a la mesita de centro. El ruido del metal contra la madera fue el sonido de mi liberación. Tomé las llaves y parecían más pesadas, más significativas que nunca. Los llamaré después para arreglar lo que falta de mi mudanza. No quiero nada más que me ate a esta situación, dije, y la voz ya no era solo firme, era victoriosa. Tania seguía llorando, y Santiago me miraba con una expresión de odio, pero ya no me importaba. Lo había logrado. Me estaba liberando. Me levanté del sillón
y cada movimiento parecía ligero, sin el peso que había cargado durante tanto tiempo. Nora me miró y le hice un pequeño gesto con la cabeza, un adiós silencioso. Sabía que la decisión que estaba tomando era también por ella, para que no viviera el mismo tipo de explotación que yo viví. Salí de aquella casa sintiendo un viento nuevo en el rostro, un aire fresco que no respiraba hacía años. La puerta se cerró detrás de mí, y el ruido no fue de un final, sino de un comienzo. Llegué al coche, y al abrir la puerta, sentí que estaba entrando en un nuevo capítulo de mi vida. El olor a tapicería, el salpicadero, todo parecía diferente, como si estuviera viendo aquel coche por primera vez. Encendí el motor, y el sonido familiar del motor rugiendo fue música para mis oídos. No era solo un coche, era mi libertad, mi nuevo comienzo. Conduje por las calles que tanto conocía, pero ahora el camino parecía nuevo, lleno de posibilidades. Tenía el control, por primera vez en mucho tiempo, y la sensación era indescriptible. Conduje sin rumbo por un tiempo, solo sintiendo el viento en el rostro y la ligereza de tener el control. No era solo el coche, era mi vida. Recordé todas las veces que me sentía atrapada, incapaz de tomar mis propias decisiones, siempre dependiendo de lo que Santiago y Tania fueran a pensar. Ese día no pedí permiso a nadie. Simplemente hice lo que tenía que hacer, y eso, para mí, era la mayor revolución. Era como si cada kilómetro recorrido me alejara más y más del pasado que me asfixiaba. Me detuve en un parque que siempre me gustó, pero que hacía años que no visitaba. Me senté en un banco, observando a los niños jugar, a las familias pasear, y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz que no era pasajera. No era la paz de la conformidad, sino la paz de la liberación. Empecé a llorar, pero no era un llanto de tristeza. Era un llanto de alivio, de años de dolor y frustración siendo lavados. Y, junto con las lágrimas, vino una sensación de esperanza, una certeza de que a partir de ese día, las cosas serían diferentes. Finalmente me estaba encontrando de nuevo. Recuerdo haber tomado mi celular y, sin pensarlo mucho, abrí la cámara. No soy de sacar fotos, pero en ese momento sentí un deseo enorme de registrar aquel rostro. Mi rostro, pero de una manera que nunca había visto antes. No había maquillaje. Mi cabello estaba un poco desordenado por el viento, pero mis ojos tenían un brillo diferente. Un brillo de quien acaba de resurgir de las cenizas. Tomé la foto, y por más simple que pareciera, para mí, era la prueba viva de mi transformación. Era un antes y un después, grabado allí, en ese instante. Más tarde, en casa, la casa que ahora realmente era mía, empecé a planificar los próximos pasos. Necesitaba cambiar algunas cerraduras, reorganizar mis finanzas y, lo más importante, pensar en Nora. No quería que ella fuera impactada por la ira o el resentimiento que yo sentía por sus padres. Mi objetivo era que creciera en un ambiente donde la dignidad y el respeto fueran la base y no la explotación. No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que, a partir de ese día, sería la guardiana de mi propia paz y, de cierta forma, de la paz futura de mi nieta. Con cada pensamiento, sentía una energía nueva llenándome. La noche llegó y me encontré mirando por la ventana de mi habitación. La calle estaba tranquila, las luces de la ciudad brillaban, y por primera vez en mucho tiempo no había un peso en mi pecho. La sensación de alivio era tan grande que casi podía tocarla. Pensé en cómo aquel único día había sido capaz de cambiar tanto, de desatar nudos que parecían imposibles de soltar. Era como si el tiempo se hubiera acelerado y en pocas horas hubiera vivido el equivalente a años de maduración y coraje. Me acosté en la cama, y el sueño llegó de una manera diferente. No era el sueño pesado de quien está exhausto de luchar, sino el sueño ligero de quien está en paz. Y, al mismo tiempo, un sueño de quien sabe que la jornada aún no ha terminado, que hay mucho que reconstruir, pero que el primer y más difícil paso ya fue dado. Soñé con un futuro donde yo era la protagonista, donde mis elecciones eran mías, y donde la palabra no
era una herramienta poderosa para proteger mi bienestar. Me desperté al día siguiente con una sensación de propósito, renovado, lista para enfrentar lo que viniera. Los días que siguieron fueron de mucho ordenar, tanto la casa como mi cabeza. Empecé a deshacerme de cosas que me recordaban el pasado, aquellas que guardaba por apego, pero que solo me ataban. Cada objeto que salía de mi casa era un pedazo de peso que salía de mí. Parecía una limpieza del alma, ¿saben? Y fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba aprender a decir no a otras cosas también. No solo a las personas, sino a las expectativas que yo misma tenía sobre mí. Me matriculé en un curso de cocina que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo ni coraje. Conocí gente nueva, hice amistades ligeras y verdaderas, sin exigencias ni intereses ocultos. Pequeñas cosas, pero que llenaban un vacío que ni sabía que existía. Y lo más importante, empecé a cuidar de mí de verdad, de mi cuerpo, de mi mente. Era como si, al quitarme el peso de los demás, finalmente tuviera espacio para ser quien realmente soy. La Luz María renacida apenas estaba comenzando. Y sobre Nora, mi nieta, sé que la situación con sus padres será una batalla continua, pero ahora tengo voz. Establecí límites claros y ellos saben que ya no pueden manipularme. Lucharé para que ella tenga un futuro diferente, un futuro donde no necesite aprender a aprovecharse de los demás para sobrevivir. Quiero que vea en mí un ejemplo de alguien que se levantó, que recuperó su dignidad. Y quizás, solo quizás, un día ella entienda el porqué de haber tomado estas decisiones tan difíciles. Aquel día, el día del anillo y del coche, fue más que un día. Fue un antes y un después. Fue el día en que la Luz María dormida despertó. Todavía estoy aprendiendo a ser esta nueva Luz María, la mujer que se prioriza y se respeta. La vida no se convirtió en un cuento de hadas, claro, pero ahora la historia es mía y yo soy la autora. Y la sensación de tener mi propia historia, de verdad, es la mayor victoria de todas.